Bueno, Sergio, después de escuchar un poquito a Viudas e Hijas de Rock and Roll, ¿te parece arrancar con el primer entrevistado? Así es. Bueno, hoy tenemos un entrevistado internacional. A ver cómo es eso. Estamos con un entrevistado, un queridísimo hermano país del Perú. Bien. Estamos con el general Wilson Barrantes, que es el ex jefe de inteligencia del Perú. ¿Qué tal, general? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlos y por intermedio a todos los hermanos argentinos y por supuesto a los que nos sigan por este medio, a la orden. A la orden, gracias por atendernos, general. Cómo no, a la orden, sí. Bueno, vamos a hablar un poco del Perú en un principio. Tenemos algunas noticias, por ejemplo que se presentó en el Congreso el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que está muy cuestionado y que puede llegar a ser destituido. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le está haciendo al ministro de Defensa? Mire, el ministro de Defensa, y en realidad desde el día 15 de diciembre del año pasado, hay un cuestionamiento brutal por la muerte de algunos compatriotas que se produjeron por decisiones equivocadas de la política, como por ejemplo pensar que todos aquellos que protestaban por la bandera de el retorno de Castillo, que era un poco difícil, la convocatoria a nuevas elecciones y que se vayan todos. En realidad ese era el lema, que se vayan todos y convocatoria a nuevas elecciones. Entonces, frente a ese gran dilema, indudablemente desde el día 7 de diciembre se estaba planeando este evento, que es el cambio de gobierno, y por supuesto que este gobierno se resistió a entregar el proceso político lo más pronto posible. Y bueno, y acusaba a todos los que protestaban y los que reclamaban y levantaban esa bandera como terroristas. Entonces quiero precisar que en el Perú, desde el año 1999, ya no existe terrorismo en el Perú, porque los remanentes que quedaban de ese sendero luminoso de los años 80 entregan a Feliciano, que era digamos, el representante militar del Congreso de Sendero Luminoso, del Comité Ejecutivo Nacional de Sendero Luminoso de esa época. Entonces lo entregan y por supuesto que a partir de ese momento ellos se convierten en una firma del narcotráfico. Y no es de llamar la atención que así sea, porque eso pasó también en China, cuando los comités populares, decía Mao, pierden el control del partido, se convierten en bandas armadas. Y eso pasó acá, y lo dijo Abimael Guzmán en su famosa entrevista del siglo, denominada así, el año 1989, y por supuesto que este grupo, los Quites Palomino, después de la caída de Abel Guzmán, ya se convierten en una banda de narcotraficantes y se han dedicado a dar seguridad al narcotráfico, cobrar cupos a los madereros y a los narcos y además establecer sus propios sembríos progresivamente. Hoy en día ya podemos decir que tienen 3 grandes laboratorios, uno de los mexicanos, otro de los brasileros y otro de un primo de este señor, ¿no? De José Quipe Palomino. Entonces, ¿qué cosa es eso? Narcotraficantes. Y entonces el etiquetar a la mayoría de protestantes como senderistas, revivir un muerto que ya no existe ideológicamente, porque no existe un sendero ideológico en este país y menos sendero armado, ya, entonces al revés, perdón, no existe sendero armado en este país y probablemente exista un sendero ideológico como producto de que hay gente que ya encontró que como alternativa que se retiraron de la lucha armada y ahora pues están en el tema político. Claro. Pero no existe ya más alternativas de violencia. Entonces lo que ha habido es una protesta dentro del marco de los que protestan por las circunstancias que económicas, sociológicas o políticas o lo que fuera. Esto es una de esas protestas que la gente decía, reclamaba por la plataforma que ellos exhibieron, que se vayan todos. Bueno, eso pasó. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? La respuesta del Estado fue violenta. Fue tratarlos como delincuentes terroristas. Declararon en emergencia y, por supuesto, hicieron uso de las armas los soldados y mataron al personal militar y al personal ciudadano que estaba protestando en cercanías del aeropuerto, en fin, y hubieron, pues, al final como 70 muertos. Mire, para que se declare emergencia, que sepa la opinión pública internacional, que para que se declare
tiene que ser convocado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional puede tener una serie de componentes: presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, jefe del Comando Conjunto, ministro de Economía, ministro del Interior, ministro de Defensa, pero de todos ellos, y aún ampliarlo a más personas, de todos ellos, el único que nunca debe faltar ahí es el director de Inteligencia Nacional, que en ese caso era yo. No se me convocó y de frente se llevó a la definición de declaratoria de emergencia. Ahí está la consecuencia. Nosotros dijimos que no era necesario, pero ellos tenían otro objetivo político, y creo que los muertos eran parte de ese objetivo político. Presumo que así sea. Entonces, a partir de ese momento, pues han habido los muertos tanto en Ayacucho, que es una región, o en Chincheros, una provincia de otro departamento que otra región, y también posteriormente en enero han habido otros muertos en Juliaca. Entonces, todo eso es parte del paquete que en parte también le atribuyen a Chávez, el ministro de Defensa, y ha sido llamado al Congreso. Pero el Congreso lo cita nuevamente con una etiqueta: el terrorismo, que no ha hecho nada por los soldados, porque los indican de que ha debido ir el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, a recibir los féretros de los combatientes que han muerto, entre comillas, ¿no? Entonces, esto es exclusivamente por la lucha contra el narcotráfico, ¿no, general? Entonces, este es un evento vinculado totalmente al narcotráfico. Y lo digo, hoy hay más información, ¿no? Hay cuestionamientos que por qué se han retirado las pruebas, han sido levantadas de la zona, no era necesario, no se convocó al fiscal del narcotráfico en su momento, dice que se le ha convocado después. Bueno, en fin, hay historias ahí, pero lo cierto es que las muertes obedecen al narcotráfico. ¿Y por qué es importante decirlo esto? Porque el Perú no debe seguir siendo maltratado internacionalmente por nuestro propio gobierno, aduciendo que en el Perú hay terrorismo como los 80. Disculpe usted, es tonteo total. No existe esa situación en el Perú. Hay violencia del sicariato, hay violencia del crimen organizado transnacional, del crimen organizado nacional, hay violencia de la economía, de la salud, de la educación, etcétera. Esa es la violencia que existe en este Perú, y por supuesto que a eso se trata siempre de poner un cuco por delante para que el que protesta se vaya preso. Claro. Y eso es una tontería que está siendo cuestionado nacional e internacionalmente, ¿no? Clarísimo, general. Súper claro, tomamos muy serias sus palabras, puesto que usted ha estado al frente de la Dirección General de Inteligencia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es un día en alguien que está al frente de la inteligencia de un país? ¿Cómo es la agenda de una persona así? Mire, en realidad el pertenecer al sistema de inteligencia es una responsabilidad que donde uno trabaja las 24 horas del día. Me imagino. No existe posibilidad alguna de que uno se desconecte, ¿no? Uno está conectado con todas con todas las líneas de comunicación que tienen sus elementos operativos más importantes de inteligencia estratégica, y por supuesto los elementos de inteligencia de los ministerios, por supuesto con los elementos de inteligencia de las instituciones armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Cancillería. Exacto. Entonces, en esa línea de comunicación uno permanentemente tiene que estar comunicado. No va a decir que uno va a estar en el trabajo necesariamente, está ahí unas 12, 14 horas, pero además de donde uno se traslada tiene todo un sistema de comunicación permanente para tomar decisiones inmediatas. Clarísimo. Y por supuesto comunicar esto a quién, al presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O al gabinete en pleno, como quiera. Pero eso es una actividad que hay que estar actualizado, porque fíjese, hemos tenido directores de inteligencia en el Perú desde el año 2000 hacia adelante. ¿Y cuál ha sido, digamos, la crítica que hacemos nosotros, para que sepa la opinión pública internacional? Hubo el Plan Colombia, y el Perú fue uno de los grandes actores más importantes en ese plan. Por alguna razón, por el desvío de armas que se facilitó a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lo hizo el agente Montesinos, que pertenecía a la Central de Inteligencia Americana, pero estaba en el gobierno de Fujimori. Y por supuesto, el otro es que al venir el Plan Colombia no se advirtió de las consecuencias del tráfico ilícito de drogas que iban a pasar acá, y a partir de las 35.000 hectáreas que teníamos en ese momento, ahora tenemos más de 100.000 hectáreas. Podría decir que estamos en 120.000 a 150.000 hectáreas de hoja de coca. Pero eso no es lo más importante. Nos hemos convertido en el primer exportador mundial de clorhidrato de cocaína, con una ventaja:
que nuestra hoja de coca, producto de los valles de la selva mediana que tenemos en este país, de entre 900 a 1500, es la hoja de coca que tiene el mayor cantidad de alcaloides, la mayor cantidad de alcaloides, y es coca fina, que tiene un mayor valor agregado en el mercado internacional. Entonces, sí, en algo hemos avanzado como exportadores de clorhidrato de cocaína. Entonces, eso no viene solo, eso viene pues con sicariato, con crimen organizado, con ajuste de cuenta, con prostitución, con lavado de activos, con casinos, y todo ese marco de corrupción que es transversal a todo el aparato del Estado. Por esa razón es que seguimos alertando y advirtiendo que no debemos seguir sosteniendo que en el Perú se vive un momento de terrorismo, sino se vive una ola de narcotráfico brutal, para poder entendernos de qué es lo que está pasando en el Perú, porque no se explica cómo un país que estamos ahorita en una tremenda crisis de inflación, también para nosotros sí ahora, estamos sobre el 9-10%, y hay una recesión brutal, estamos creciendo alrededor del 0,7, 0,8%, y sin embargo el dólar baja. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una masa monetaria de dólares que inunda el mercado y por supuesto distorsiona la economía del Perú, y la distorsiona, y por eso es que no parece que hubiera crisis acá, no parece, pero estamos en el peor de los momentos de inversión, se ha retraído la inversión de toda la naturaleza, pero sin embargo económicamente se mantiene el precio del dólar. Clarísimo. ¿Por qué? Porque hay lo que le estoy diciendo, ¿no? Para quienes se suman, estamos hablando con el general Wilson Barrantex, ex jefe de inteligencia de Perú. Bueno, general, usted estuvo hablando de las bandas de crimen organizado, sobre todo las que se dedican al sicariato. Muchas de esas son venezolanas, como por ejemplo la del Tren de Aragua. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, todos nosotros hemos seguido, en lo personal advertimos del año 2021 que muchas de las acciones violentas que se ejecutaron acá en el país eran producto de la gente del Tren de Aragua, que estaba siendo utilizado inclusive por este cartel esta firma del narcotráfico, el cartel del Valle de los Ríos, Apurímac, Mantaro, Yene. Entonces ya nosotros habíamos advertido que eso se estaba produciendo, ¿no es cierto? Y lo que es peor, digamos, no nos creyeron. Y ahora entienden que el tema del narcotráfico, que del Tren de Aragua, es una organización criminal que viene desde Venezuela, que ha estado trabajando en Venezuela y que probablemente hoy ya esté incursionando en el tema del narcotráfico, porque una de las rutas del narcotráfico más directas para llevar el narcotráfico a Europa es justamente que salga de Venezuela. Entonces se habla de que hay una vinculación entre el Tren de Aragua y el cartel de los Soles, para decir que allá en Venezuela hay un cartel del narcotráfico que se llama el cartel de los Soles, es que exporta a Europa y también saca al otro lado. Porque fíjese, la droga cuando sale de acá del puerto, acá hasta el puerto llega a $5,000 kilo, del puerto a Estados Unidos $30,000, del puerto hacia Europa $80,000, del puerto hacia Rusia $120,000, del puerto hacia China, Japón $160,000 kilo. Claro. Entonces es una cantidad tremenda, pues, digamos, de trabajo, de dinero, una masa monetaria fuerte, cuando estamos hablando de 1,000 kilos, 1,000 toneladas, ¿no? Porque aquí se exporta en toneladas. Claro. ¿Y cómo operan estas bandas y para quiénes trabajan? ¿A quiénes responden estas bandas? Mira, estas organizaciones trabajan, pues, digamos, desde logran introducirse en la red del narcotráfico primero, que es a donde quieren llegar, y por supuesto hacen lo que entran en las ciudades a través del cupo que le cobran a los pequeños tenderos, a las pequeñas centros de, digamos, de producción, llámese hostales, casinos, peluquerías, o sea, cosas pequeñas, y le ponen cupos altos.
Claro. y a los hostales donde se ejerce la prostitución clandestina, y de eso es tan igual y tan grave como se ha producido en otros sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que vienen haciendo esta banda acá en las ciudades, y en el campo están tratando de llegar a los productores del narcotráfico, y bueno, va a haber digamos, ahí van a haber enfrentamientos muy fuertes, porque se van a enfrentar ya con gente que maneja armas y respuestas brutales, ¿no? Entonces, en buena hora ahí se van a definir esa pelea, pero el Estado muy poco, casi nada está haciendo en ese sentido, porque, discúlpate, acá se emplea una palabra que no creo que sea ofender, están cojudeándonos con el tema de decirnos que lo que hay acá es terrorismo, y nada de lo que le estoy contando tiene que ver con el terrorismo Claro, ideológico. Claro. ¿Pueden hacer actos terroristas? Claro que lo hacen. Cuando decapitan a una persona, la descuartizan, ese es un acto de terrorismo. Pero no tiene un contenido ideológico, porque ellos no quieren llegar a tomar el poder para imponer una bandera distinta y ponernos, digamos, un narcoestado, ¿no? Ya lo somos, indudablemente. Hay una narcoeconomía por medio, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, claro. Inclusive circuló una noticia que dice que Wanda, que es una de las integrantes de la banda del Tren de Aragua, le puso precio a la cabeza al jefe de la División de Investigaciones de Homicidios. Ahí usted se puede dar cuenta de que a la autoridad le han faltado el respeto, pues le han faltado el respeto totalmente, porque el tema de fondo es que ellos como dicen, han medido bien cuál es el nivel de corrupción de las instituciones del Estado. Entonces, tiene que haber algún tema que estos delincuentes sepan, porque fíjense, en muchos casos han caído detenidos y los fiscales hacen malos atestados, el juez los libera y no cumplen con el nuevo Código Penal de tener una detención preliminar ni pasar a una etapa preparatoria. Entonces, eso pues es la corrupción que está de por medio en el sistema, vamos a decir en general, que incluye los operadores judiciales, fiscales, jueces, y que incluye también a la policía, que a veces se demoran por minutos en presentar un atestado. Y bueno, pues de eso vive el crimen organizado, ¿no? Y no es, esto lo que estoy diciendo no es historia nueva, no es una historia muy antigua. Los hemos visto en las películas de los intocables en Estados Unidos, cuando había este tema del contrabando de alcohol, ¿no? Entonces igualito pasa acá, a diferencia de que la situación es más violenta en esta época, ¿no? General, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas que usted entiende que hay que tomar para luchar contra el narcotráfico en Perú? No le escuché bien su pregunta, por favor, ¿podría repetirla? ¿Cuáles son las 2 o 3 medidas que usted entiende que el Estado debería tomar para afrontar el narcotráfico en Perú? Mire, el tema es sencillo, yo lo veo así sencillo. Primero, tecnificar la lucha del narcotráfico, porque en la zona de donde proviene la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína son de las cuencas cocaleras, y tenemos que recurrir a la tecnología, como por decirle, alquilar sistemas, porque la geografía peruana es increíble. O sea, digamos un radar óptico no es suficiente. Claro. Ya que puede ocurrir en cualquier otro país. O sea, se necesita radares lacéricos, radares infrarrojos, se necesita drones de la más alta sofisticación para que podamos llegar hacia los lugares en que se encuentran estos bandidos en la selva. Pues una selva brumosa, espesa, y que es de difícil ubicación, pero sí con el sistema que le estoy diciendo sí se puede. Entonces uno quiere tecnificar, y esto se logra en el más breve plazo, ¿no? Claro. Eso es lo primero. No hay voluntad, porque en lugar de drones existen ladrones, más bien, ¿no? Entonces, con esa cantidad con esos recursos tecnológicos sí se puede hacer, porque acá se necesitan recursos tecnológicos, y ahora hay que contar también con el apoyo de la comunidad local. Pero si todo hemos dejado que crezca la comunidad local, está mezclada en el negocio, porque ahí se compran los víveres, se paga bien por las cosas. O sea, la economía se ha narcotizado, la economía, ¿no? Entonces hay otro valor de medir las cosas. Si la gente vive bien, hay, digamos, ciudades el Perú que están cerca de estas zonas, cuencas cocaleras,
que en donde la ciudad completa está llena de edificios de 4 o 5 pisos, ¿no? Claro. Es zona que no tiene, digamos, mayor ocupación que la del narcotráfico, ¿no? Y son actividades de agricultura pequeña y mediana agricultura, y por supuesto de una actividad ganadera pequeña también. Sin embargo, no se condice pues con lo que se ve, ¿no? Entonces eso no nos estamos dando cuenta, o ya estamos avalando eso. Entonces hemos dejado que crezca, pero sí es necesario de renovar y de definir las amenazas. Mire, por ejemplo, imagínese usted si viviera en el Perú y escuchara que la segunda amenaza más importante del Perú es el COVID-19. Increíble. ¿Ya? Entonces, eso, si nos dicen que el COVID-19 es la gran amenaza, quiere decir que están, otra vez reitero una palabra que es muy común acá decirla, están cojudeando, pues, porque el COVID no es ninguna amenaza ya en el mundo y menos acá. Hay, por supuesto, brotes y por ahí, pero no representa un riesgo para el Perú. Sin embargo, no se habla nada del narcotráfico, se habla, pero muy, muy suave, del terrorismo. En el Congreso hemos escuchado que todos han hablado de terrorismo por acá, terrorismo por allá. Por eso que las intenciones que tienen las bancadas fujimoristas, desgraciadamente, que estuvieron vinculadas en el pasado con el narcotráfico, Sí. ¿Qué cosas reclaman ahora? Reclaman que saque este ministro para poner lo que ellos quieren. ¿Pero por qué? Por el tema del terrorismo, que no se ha atendido a los supuestos muertos, porque se le ha debido rendir los honores de más alto grado por el presidente de la República. Pero dígame una cosa, si ellos dicen que han sido muertos por el narcotráfico, la tesis que ellos sostienen de que en el país había terrorismo se les cae. No podría ser, pues. Y si dicen que ha sido terrorismo, la tesis se cae porque han incautado cerca de 600 kilos de clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿cómo hacer un terrorismo que está de alguna manera involucrado en el narcotráfico? Y si así fuera, el Congreso de la República no ha dado una ley que penalice al narcoterrorismo. Aquí hay terrorismo y narcotráfico por separado. Y dígame, ¿hay voluntad del Congreso de la República para definir la amenaza? No hay, pues. Pareciera que no. Tonteo, como le repito. Claro. General, ¿la actual crisis que vive Perú se debe a una crisis política o económica? ¿O ambas? Mire, principalmente política. ¿Por qué? Porque ya el empresario en general no invierte porque no tiene, por la inestabilidad del gobierno. Y no invierte, ha retirado su capacidad de invertir, no reinvierte, entonces esa es una crisis generada por la política, y la única solución es el cambio del gobierno y las elecciones generales, no hay otra posibilidad. Ahora, que tiene su consecuencia económica, claro, pues porque la economía política va de la mano, ¿no? Si la política tiene debilidades, la economía también no va a ser tonta de meter dinero. El Perú es un país muy rico en estas circunstancias por las cosas que tiene. Mire, los nuevos tiene, usted sabe, el oro pues en cantidades navegables, ¿no? Aquí se exporta oro, sale de manera ilegal, se va a Bolivia. Bolivia exporta como 40 toneladas de oro y no produce ni siquiera 8, ¿no? Y todas salen de acá del Perú ilegalmente. Y por citarlo eso, nada más en un sector del sur, ahora hablemos de todo el Perú, está lleno de oro porque somos bendecidos por eso. O sea, tenemos quizás para exportar oro por lo menos unas 200 toneladas anuales. Y eso significaría un buen avance para el Perú. Y además también tenemos este litio, a diferencia de lo que existe en Argentina, en Bolivia y en Chile, tenemos el gluconato de litio, que es un paso superior a los salares que existen para poder obtener el gluconato de litio. Acá lo tenemos en una etapa intermedia. Claro. Y por último, tenemos que eso viene acompañado de uranio. Y el uranio, usted sabe, son 30 millones de dólares el kilo. Y eso está ahí también, hay que sacarlo. Pero hay que sacarlo cambiando las reglas de juego, pues, porque acá queremos la clásica tontería de todos los tiempos, en donde los funcionarios son los que hacen los contratos ley, que esta Constitución en realidad amarra la posibilidad de que el país pueda, digamos, usufructar de los recursos. Hace un contrato ley de esos, lo peor de todo, corrupto el contrato, se llenan de dinero un grupo de gente y regalamos los recursos, como el caso del gas que tenemos, que lo hemos vendido cuando el mercado internacional
internacional tiene un precio de 12, de 10 dólares el millón de pies cúbicos, acá lo hemos vendido por 53 céntimos. Sí, claro. Sí. Obviamente eso nadie cree que lo hayan vendido así, ha habido dinero de por medio. Clarísimo. A una cáspira de funcionarios corruptos, ¿no? Y presidente, por supuesto. Y eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, que tenemos que cambiar este modelo económico que está plasmado en la Constitución, que dice una cosa, pero en la práctica en los contratos ley hay que, francamente, eso no funciona acá, porque es un entreguismo total, y eso es lo que hemos perdido. Mire, el Perú ha debido tener más de 500.000 millones de dólares de inversión, y sin embargo, a las justas hemos llegado a 50.000, 60.000, porque todos se lo han robado. Como dice el Banco Mundial, que el 4% de nuestro Producto Bruto Interno ha ido a la corrupción. Entonces, eso para un país que recién estaba saliendo de una crisis es en verdad vergonzante y además abusivo y asqueroso, pues, de parte de los corruptos, ¿no? Por eso que aquí se requiere un cambio brutal, porque en caso contrario esto no va a cambiar con discurso, tiene que cambiar con acción. Y eso es lo que la gente reclama hoy en día, ¿no? Seguro. General, súper interesante sus palabras. La verdad que nos quedaríamos horas hablando con usted. Lamentablemente el tiempo nos apremia, pero lo invitamos a poder charlar más adelante nuevamente, porque la verdad que nos quedamos cortos de tiempo, pero con un montón de preguntas en el medio. ¿No te copié la última parte que me preguntas? No, le decía que súper agradecido con sus palabras. Nos quedamos cortos de tiempo. Pero con mucho gusto nos encantaría poder establecer con usted una próxima llamada más adelante. Ya, correcto, claro que sí, más bien agradecido por la oportunidad que nos da y por supuesto que se conozca la verdad, no la que se vende acá en la concentración de medios, que los medios acá, el 85% de los medios están en un solo grupo de poder que en verdad desinforma, pues, y por eso vemos los titulares que todos hablan de terrorismo cuando la verdad es hablar de narcotráfico. Las redes alternativas son las que nos dicen la verdad y nosotros que tenemos la oportunidad de hablar, gracias a ustedes que nos da esta oportunidad. Un saludo siempre a nuestros hermanos argentinos, a la orden. Muchísimas gracias, general, por su tiempo, estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.